Damos gracias a nuestro Dios y damos también gracias a Él, no solamente por su palabra y la oportunidad que tenemos de estar aquí, sino también damos gracias al Señor por los que han venido, por las personas que están con nosotros en esta mañana, por las personas que están conectadas. También vemos una buena cantidad de conexiones y damos gracias al Señor por eso. Damos gracias al Señor por aquellos que vienen de lejos y nos visitan, y nos da mucho gusto verles. Y queremos que el Señor pueda bendecirles en sus corazones con su palabra. Así que vamos a buscar, mi amado hermano, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. El Señor Jesucristo, mi hermano, no había concluido su ministerio. El Señor Jesucristo, cuando Él dijo allí en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando el Señor declaró esas cosas, el Señor estaba hablando en serio. El Señor estaba hablando en serio. El Señor sabía a qué había venido. El Señor lo declaró y terminó esa declaración diciendo: hoy se ha cumplido esta profecía en medio de vosotros. El Señor Jesucristo había venido, y no fue sino hasta la hora 9 en el Calvario cuando el Señor Jesucristo cesó su ministerio de ayudar, de salvar a las personas en términos materiales. Óyeme, aún allí colgado del madero, el Señor Jesucristo salvó. Amén. Aún allí colgado del madero, el Señor Jesucristo salvó. El Señor Jesucristo había venido, mi amado hermano, con ese propósito. Y la mañana de hoy nosotros veremos cómo redimió a un hombre de su enfermedad, pero también cómo el Señor Jesucristo confirmó la promesa de la cual pendía la esperanza de ese hombre ciego que clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así que vamos a buscar inmediatamente Mateo capítulo número 20. Mateo capítulo número 20. Verso 29 al verso 34, gracias. Y con esa porción nosotros vamos a concluir el capítulo 20 en la mañana de hoy, si es la voluntad de nuestro Dios. Mateo capítulo 20, verso 29 al 34. Dice la palabra de Dios allí: al salir ellos de Jericó, nosotros leímos como introducción una porción paralela que está en Marcos, ¿ok? Vamos a leer ahora la porción en Mateo. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Y dice la porción allí: le siguieron. Le siguieron. Yo no sé si usted se dio cuenta, una narrativa un poquito más resumida, una narrativa un poquito menos detalle de la que nosotros vimos en Marcos, pero una narrativa que tiene un factor común. Y basado en ese factor común, nosotros vamos a analizar lo que es este clamor al Redentor en esta mañana. En toda la narrativa de los evangelios, usted va a encontrar este episodio, salvo posiblemente, ¿verdad?, en el evangelio de Juan, que no es un evangelio sinóptico, es un evangelio especial. Ya lo estudiamos, gloria a Dios. Pero en todos los evangelios sinópticos usted va a encontrar esta narrativa y usted va a encontrar ese mismo elemento. A estos ciegos clamando.
Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que vamos a orar, mis amados, para que nos introduzcamos en estos detalles de la porción en Mateo 20. Dios del cielo, te damos gracias, te bendecimos y nos entregamos en tus manos para que tú nos dirijas a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga la obra, oh Señor, de mostrarnos tu voluntad a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi amado, con la porción de esta mañana, como ya les dije, nosotros concluimos el capítulo 20 de Mateo y damos paso al último capítulo del segundo tercio del Evangelio, con la entrada triunfal a Jerusalén en el capítulo 21. Sin embargo, mi amado, hasta el capítulo 25, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 25, y aún lo que estamos viendo en este capítulo 20, el Señor continuará e intensificará su enseñanza acerca del reino de los cielos por medio de parábolas y símiles. Todavía el Señor tiene preparado para nosotros una serie de enseñanzas a través de parábolas donde nos va a narrar, a la manera que nos narró en el capítulo 3, el reino de los cielos es semejante a, y seguirá instruyéndonos acerca del reino de los cielos. El Señor Jesucristo continuará señalando el pecado de los escribas y los fariseos, como será ese impactante capítulo 23, cuando veremos al Señor Jesucristo echar, en buen dominicano, los boches que echó a los escribas y fariseos hipócritas. Muchos teólogos están de acuerdo en decir que ese fue el discurso y la reprensión pública que sentenció la muerte de cruz del Señor Jesucristo. Pero también veremos al Señor Jesucristo todavía, ¿verdad?, revelando profecía por medio de la carga escatológica del capítulo 24, ese famoso capítulo, ¿verdad?, del libro de Mateo, donde nos habla acerca de las cosas que están por venir. Y aún dentro de esa declaración del Señor Jesucristo, Él nos dice que el día ni la hora ni siquiera es potestad de Él revelarlo. Todas estas cosas, mi amado hermano, todas estas enseñanzas acerca del reino de los cielos, el Señor Jesucristo continuará en su última semana de vida. Óigame, a partir del capítulo que vamos a ver desde el domingo que viene, si Dios lo permite, si nuestra agenda de diciembre nos lo permite, porque usted sabe que ya entramos en la última etapa del año calendario y posiblemente algunas cosas, algunos mensajes particulares y temáticos nos hagan poner una pausa aquí para iniciar el capítulo 21 en enero, pero tenemos la confianza en que podremos iniciar este capítulo 21, la entrada triunfal a Jerusalén. Y esa, mi amado hermano, usted y yo sabemos, la última semana en la tierra, el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cumplió la voluntad de su Padre de predicar y mostrar con su vida la realidad del reino de los cielos hasta el último minuto de su vida física, de su vida como ser humano, como hombre, 100% hombre, como la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo vivió en su carne. El Señor Jesucristo enseñó y ministró hasta el último día acerca del reino de los cielos. Y lo hizo con un propósito, mi hermano, es para que usted y yo valoremos el ser ciudadanos de ese reino de los cielos. Ese reino de los cielos del cual usted y yo fuimos otorgados una ciudadanía eterna. Y muchas veces vivimos como si nuestra ciudadanía fuera la de este mundo únicamente. Usted sabe que hay personas que tienen doble ciudadanía. ¿Usted sabe eso? ¿Quiénes de aquí tienen doble ciudadanía? Vamos a ver, levánteme la mano. Vemos. No, aquí terrenalmente hablando, ¿verdad? Hay personas que son dominicanos y personas que son norteamericanos. Hay personas que son dominicanos y personas que al mismo tiempo son españoles, por decir algo. Tienen doble ciudadanía terrenal. Eso se puede legalmente. Hay un abogado aquí que me desmiente. No, todo está en orden. Sí. Ahora levánteme la mano todo aquel que está aquí presente que tiene doble ciudadanía, una ciudadanía terrenal y una ciudadanía espiritual. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Por la obra de la cruz, mi amado hermano, somos otorgados participación. Participación, óigame. No solo membresía, participación en el reino de los cielos. Una membresía, mire, una membresía de un club. ¿Qué hace un miembro de un club? No es a tirarse en un chelón con las 4 gomas para arriba que va a un club, a disfrutar de las facilidades de ese club. No es eso que va un miembro de un club. Ahora, usted y yo no somos otorgados con una membresía de un club. Usted y yo somos otorgados con la investidura de trabajar en pro del reino de los cielos, en procura de extender el reino de los cielos. Usted y yo somos más que miembros del reino de los cielos. Usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Amén. ¿Usted lo sabe eso? Sí. 2 Corintios capítulo 5 nos lo recuerda. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Y hablamos a los hombres como si Dios hablara y clamara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Ese es el clamor del embajador del reino de los cielos. Nosotros tenemos esa condición. El que ha sido hecho parte del reino de los cielos lo ha sido para que le sirvamos a Dios y para que nos sirvamos unos a otros en amor, dice la palabra de Dios, y para que prediquemos el evangelio de Cristo en medio, mi amado hermano, de la ceguera espiritual de este mundo. ¿Y qué es lo que constituye la ceguera espiritual de este siglo? ¿Usted entiende que es la no videncia, la falta orgánica de poder percibir por medio de la luz, los objetos y los colores? ¿Usted cree que eso es lo que constituye la ceguera espiritual de este siglo? La palabra de Dios nos presenta varios escenarios de personas espiritualmente ciegas que eran capaces de ver con sus ojos y de considerar físicamente con la razón al Cristo que estaba delante de sus ojos. Eran capaces de hacerlo, pero no eran capaces de equilibrar en su mente el valor de las verdades eternas que ese Cristo enseñaba. Tomemos, por ejemplo, el caso del joven que nació ciego. Usted se acuerda de ese episodio, ¿verdad? Juan, capítulo número 9. Vaya conmigo allí, por favor, para que lo leamos. Juan, capítulo 9, una porción maravillosa de la palabra de Dios, donde encontramos al Señor Jesucristo sanando a un joven que había nacido ciego. ¿Ah? Que había nacido ciego, y que los escribas y fariseos terminaron en su argumentación y discusión con este joven diciendo: ¿quién fue que te sanó a ti? ¿De dónde viene ese que te sanó a ti? ¿Qué poder tiene? Porque nosotros a Moisés tenemos por padre, pero el que te sanó a ti, nosotros ni sabemos quién es. Mire, y el joven le dijo: bueno, pues eso es lo raro, que ustedes no sepan quién es, y a mí me sanó, y a mí me dio la vista. Miren, a ver, saquen cuenta. Juan capítulo 9, mi hermano, una porción hermosísima. Al pasar Jesús, voy a leer rápidamente, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién fue que pecó? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene, mire, cuando ya nadie puede trabajar, ya nadie podrá trabajar en procura de extender el reino de los cielos. La noche viene, mi hermano. La noche viene cuando eso sucederá en este mundo. Las palabras del Señor Jesucristo no van a quedar en vano. El Señor Jesucristo nunca pronunció ni una tilde ni una iota que no se cumpla. La noche viene, dice el Señor, cuando nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, dice la palabra de Dios, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, dice, viendo.
Gloria a Dios. El Señor utilizó muchos métodos conforme a su soberana convicción acerca de la necesidad de la persona. El Señor utilizó una serie de métodos para sanar. Y de ahí usted y yo inferimos que si bien el pecado es uno y afecta a nuestras vidas, el Señor puede traer a cada quien a los pies de Cristo de la manera que Él entienda. De la manera que Él entienda. En el tiempo que Él entienda. Por medio de padecimientos o de misericordias, por medio de cuerdas de amor o por medio de, mire, laceraciones. Pero el Señor al que ama, traerá a los pies de Cristo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, oh, pero ¿y no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, bueno, se parece, él es. Y otros, ¿y qué decía él? Yo soy. Yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Tal cual. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y mire el verso 14. Mire el verso 14, por favor, fíjese bien en el verso 14. ¿Qué dice allí? Y era día, era sábado, era día de reposo. Según la ley mosaica, no había permisión alguna, había cuarentena el día del sábado para hacer labor, para trabajar, para hacer cualquier actividad. Y en las mentes de estos hombres, aún para ayudar a alguien, había restricciones. Hipócritas. Por algo el Señor dijo, pero si un sábado a usted se le cae un burro de carga, una mula de carga que sirve para su manutención, los otros días que no son el sábado, usted no lo va a dejar ahí. Usted se va a meter y la va a buscar. Hipócrita. Y por algo Juan hace este señalamiento de manera particular, y era día de reposo. Porque el interés de los fariseos y los escribas no estaba en darle la gloria a Cristo, no estaba en agradecer a Dios por la sanación de este ciego, no, estaba centrada únicamente en que se había roto la ley de Moisés. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, mírenlo ahí, este hombre no procede de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. Ese era el problema de ellos. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Tengan cuidado, no le juzguen. Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, bueno, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, ya él es grande, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Y esto dijeron los padres, verso 22, porque tenía miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Si alguno confesaba que él era el hijo de David, ese era el Mesías. El Mesías anunciado era aquel vástago de Isaí que había sido profetizado, aquel hijo, aquella simiente, aquella descendencia de David. Y lo vamos a ver ahora en la profecía que encontramos en el libro de Isaías capítulo 11, pero no vaya hasta allí, hasta este momento. Vamos a continuar viendo esta porción de Juan 9.
Entonces esto dijeron su padre porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado. Por eso dijeron su padre, edad tiene, pregúntenle a él. Pregúntenle a él, que se incrimine él solo. Nosotros no sabemos nada de eso. Sí sabemos que es nuestro hijo y sabemos que era ciego, pero no sabemos más nada de lo que pasó. Pregúntenle ustedes. Entonces volvieron a llamar al hombre que habían sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, bueno, si es pecador yo no lo sé. Pero una cosa sé, que yo era ciego y que ahora veo. Gloria a Dios. Mire, yo no sé cómo ocurrió la transformación en mi vida. Yo solamente sé que yo estaba en condenación y ahora soy salvo. Eso es lo que yo sé. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondiendo le dijo, pero ya yo se lo he dicho y ustedes no quieren oír. ¿Por qué lo quieren oír de nuevo? ¿Quieren también vosotros haceros sus discípulos? Y ya el joven se volvió sarcástico. Ya la visión le otorgó un poquito de sarcasmo. Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto de este no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. A mí me dio vida eterna. Eso es lo maravilloso. Respondió el hombre y les dijo, lo que ya leímos, ¿no? Pues eso es lo maravilloso, que vosotros sepáis, no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, sigue diciendo el joven, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos naciendo ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. La historia continúa, ¿verdad? Allí el Señor tuvo una interacción con este joven. El Señor oyó que lo habían expulsado y le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Solamente búscamelo y creeré en él. Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Y óigame, hermano, óigame lo que dice allí, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Tú no estás diciendo ciego a nosotros. ¿Qué le dijo el Señor? Si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Este joven, mi amado, fue sanado para que el poder de Dios fuese manifiesto. Pero el único interés de los fariseos fue determinar si Jesús había o no quebrantado el sábado. Eran capaces de mostrar celo por la ley, pero no eran capaces de ver en Cristo al Salvador que les había sido prometido por esa misma ley. La palabra de Dios abunda en casos como estos, en que el Señor Jesucristo intervino en las vidas de personas que no veían físicamente, ¿verdad? Pero necesitaban urgentemente una intervención en su corazón. Y viceversa, personas que veían físicamente y tenían el corazón endurecido. Mira el caso de Lidia, último caso que vamos a ver antes de entrar de lleno a Mateo. Lidia la vemos en Hechos 16. Vaya conmigo allí, por favor. Hechos 16. Dice la porción allí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Usted está conmigo en el verso 14? Hechos 16, 14.
Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba, ¿qué dice allí? ¿Qué estaba haciendo ella? Usted sabía que eso era lo que ella tenía que hacer, y eso es lo que todo hombre y mujer pecador tiene que hacer delante del evangelio. Oír para salvación, porque la fe viene por él. Oír. Estaba oyendo. Estaba oyendo. Óigame, mi hermano, esta era una función orgánica del oído. Estaba oyendo. Como aquel que veía, como aquellos que veían con los ojos, pero no veían con los ojos de la fe al Señor Jesucristo. Lidia estaba oyendo, dice la palabra de Dios. Y el Señor, ¿qué dice? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer adoraba a Dios, dice la palabra, y esta mujer estaba haciendo lo que una persona debe hacer para recibir la fe que salva. Estaba oyendo la predicación del evangelio. Sin embargo, mi hermano, fue el Señor quien abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Eso es lo que leemos ahí. Y ese estar atenta es literalmente en el griego recibir el mensaje para salvación. Eso es lo que significa. La Nueva Versión Internacional dice incluso, le abrió el corazón para que respondiera a lo que Pablo estaba predicando, para que pudiera ser capaz de responder con una decisión personal a lo que Pablo estaba predicando. Mi hermano, es el Señor quien nos quita el velo de nuestros corazones y permite que la luz del evangelio nos dé entendimiento para vida eterna. Es el Señor que hace esto. Segunda a Corintios, capítulo 3, versos 15 y 17, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, ¿qué dice allí? Si usted lo recuerda o si lo está leyendo conmigo, sobre el corazón de ellos, no sobre los ojos, no, sobre el corazón de ellos. Las personas pueden ver, las personas pueden oír, pero mientras tengan sus corazones entenebrecidos, mi amado hermano, no les va a resplandecer la luz de Cristo para salvación. Y eso es lo que sucede con toda aquella persona que no mira la predicación del evangelio con los ojos de la fe. Mira la predicación del evangelio y se puede mantener viendo y escuchando la predicación del evangelio por años, escuchando la retórica, escuchando la exposición, escuchando la lingüística, escuchando lo que usted quiera, pero no ven a Cristo con los ojos de la fe. Y aún hasta el día de hoy, dice el apóstol Pablo allí, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Evidentemente, mi amado hermano, si no tenemos cuidado con estas verdades que yo he querido señalar antes de entrar de lleno a Mateo 20 en estos minutos que nos quedan, es una porción breve, nosotros pudiéramos confundir el interés que tenían las personas ciegas de la porción en Mateo 20, cuyos corazones estaban a todas luces claros de quién era este Jesús, el Mesías prometido, el hijo de David, por cuanto clamaban de esta manera, que buscaban una sanidad física para su vista. Pudiéramos entonces espiritualizar el texto hasta concluir que estos ciegos fueron capaces de discernir desde su ceguera espiritual la necesidad de Cristo y que Él era el que podría librarles de esa ceguera. Cuando usted y yo sabemos, mi amado hermano, que no hay justo ni aun uno que pueda buscar a Dios desde su condición de muerte espiritual. La palabra de Dios nos dice en Salmo capítulo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Y estos necios se han corrompido, dice la Biblia.
hacen obras abominables. Sigo leyendo el Salmo 14. No hay quien haga el bien, no hay uno solo. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara de él, que buscara a Dios. Y la realidad es que lo que encontró es que todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Pablo toma esta porción y se hace eco de ella allí en Romanos capítulo número 3. Y usted y yo conocemos esta porción, mi amado hermano. No hay una sola persona que desde su condición de pecado, si Dios no interviene en su vida por medio de la predicación de la palabra, sea capaz de clamar a Dios por salvación. Dice la Biblia allí en el verso 4 del Salmo 14, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Y la respuesta a esta pregunta, mi amado, es no tienen discernimiento. No tienen discernimiento. Usted y yo no teníamos discernimiento alguno de las cosas espirituales antes de venir a Cristo. No lo teníamos. Porque lo vil de este mundo fue lo que Dios vino a salvar. Lo vil de este mundo. Si usted se creía que era algo antes de venir a Cristo, mire, lea un poco mejor 1 Corintios 1. Para que usted se dé cuenta que usted y yo éramos antes de venir a Cristo Jesús. No tiene discernimiento aquella persona que no tiene a Cristo, aquella persona que no ha sido objeto de la gracia regeneradora de Dios para salvación. Están ciegos espiritualmente, aunque sean capaces de ver con sus ojos. Jeremías capítulo 5, versos 1 y 2 dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y dice Jehová por medio del profeta Jeremías, y yo perdonaré a la ciudad. Un poquito como, ¿verdad? Sucedió con aquella destrucción masiva de Gomorra y Sodoma. Mire, Abraham allí, pero Señor, ¿tú estás seguro? Por favor. Bueno, mira, si hay 20, está bien, yo lo salvo. Yo salvo la ciudad. Bueno, mira, si hay 15, es más, si hay 15, yo la salvo. Al final, nada más quedaron Lot, su esposa, sus hijos y los ángeles en el conteo. No había manera. Recorred las calles de la ciudad y mirar ahora, informaros, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Y dice el verso 2 de Jeremías 5, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Y esa es la realidad, mi amado hermano, de toda aquella persona que está en su condición natural, en su condición de pecado, condición con la cual venimos todos a este mundo, a pesar de que podamos ver, a pesar de que podamos escuchar, nuestra condición espiritual es de muerte y necesitamos a un Redentor. Este, mi amado hermano, a todas luces, fue el caso de estos ciegos, un poco a la inversa, hombres que no veían físicamente, pero tenían un corazón anclado en las promesas de un Redentor. Eso es lo que nosotros vemos en la porción. Acompáñenme allí, capítulo 29 de Mateo 20. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, verso 30, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. No nos vamos a detener mucho en los detalles particulares que difieren entre Mateo, Marcos y Lucas. Mateo nos habla de dos ciegos. Marcos y Lucas nos habla de un ciego. Pero usted y yo sabemos que no se trata sino de diferentes perspectivas de la narrativa.
aunque hubieran dos ciegos allí, si Bartimeo, de hecho, Marcos nos da el nombre de uno de ellos, Bartimeo, hijo de Timeo. Si Bartimeo fue el que tomó la iniciativa de clamar, cuando yo esté narrando el episodio, ¿qué yo voy a decir? Había un ciego allí clamando, pero la realidad es que habían dos. Mateo nos da un detalle más extenso, menos puntual, pero más amplio, más generalizado de la narrativa, y nos habla de dos ciegos allí. Pero fíjense en el clamor de esos ciegos. Según Mateo, mi amado hermano, estos ciegos clamaban: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es decir, mi hermano, óigame, no es el hijo del carpintero, no es aquel nacido en aquel lugar de poca monta que se llamaba Nazaret de Galilea, del cual nadie quería saber. Dice la palabra de Dios que era el hijo de David, y esta expresión dentro de la Israel de ese tiempo denotaba, evidenciaba una confianza, una esperanza en aquel Mesías que había sido prometido por medio de varios profetas en el Antiguo Testamento. Uno de ellos, Isaías, capítulo 11. Si usted puede, vaya conmigo allí, capítulo 11, y vamos a leer esa porción desde los versos 1 al 10, para que usted y yo veamos cómo el Dios de los cielos revela a través de Isaías lo que sería esa promesa cumplida en el Redentor, en Cristo Jesús, como el Redentor, como el que había sido anunciado, como ese vástago, como esa raíz de Isaí, como lo plantea el profeta. No refiriéndose a David, que fue el hijo de la carne de Isaí, no, refiriéndose a un Mesías, a un Redentor, a un rey sempiterno, un rey eterno, un rey cuyo reinado sobrepasaría el ministerio real, monárquico de David aquí en la tierra, un reinado del cual se habla todavía en la historia y en los libros de historia universal. Usted va, no tiene que ir a la Biblia, usted va a encontrar a David. Y usted va a encontrar el reinado de ese esplendor que Israel adquirió por medio del reinado de David y el reinado de Salomón. Pero mire lo que dice Isaías. Isaías capítulo 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Usted sabe quién es Isaí, ¿verdad? Isaí, el papá de David. Isaí, hijo de Obed. ¿Quién era Obed? Hijo de Ruth y de Booz. Isaí, una vara del tronco de Isaí. ¿Y qué dice? Y un vástago retoñará de sus raíces. Y no se quede allí, mi amado hermano. Lea el contexto para que podamos entender que no se refiere a David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Usted ha visto esa estampa más de una vez. Y un niño los pastoreará, y la vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntos, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, de la serpiente venenosa. Esto es, dice, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, hablando de Sión, hablando de la ciudad celestial, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí
ese Mesías que estaba siendo anunciado en esta porción, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Mi hermano, es Cristo. Es Cristo quien había sido descrito con toda esta belleza y poética narrativa del profeta Isaías acerca de un vástago que vendría, una simiente redentora, como había sido prometida a la mujer en Génesis capítulo 3, ese Mesías anunciado. Mire, no era Jesús Galileo, no era Jesús Nazareno que estaban clamando estos ciegos. ¿Usted sabe lo que era que estaban clamando? Señor, vástago de Isaí, hijo de David. Eso era lo que clamaban estos ciegos. O sea que miren, mi hermano, su necesidad estaba ahí, su necesidad física estaba ahí, pero su corazón estaba anclado en la promesa de un Redentor. Amén. ¿Usted lo ve conmigo? Su corazón estaba anclado en la promesa de un Redentor. Sí tenían una necesidad física y el Señor vino también a eso, a sanar, a dar vista a los ciegos. Pero estos hombres estaban muy claros, mi amado hermano. Estas personas podían estar ciegas físicamente, pero sabían muy bien quién era el Salvador prometido. Conocían y descansaban en la promesa de un Redentor. Mire, Bartimeo no sabía si ese en realidad era quien había sido prometido. No sabía, no veía, pero había escuchado sus obras, había escuchado su fama y su confianza estaba puesta en la promesa de un Mesías. Por eso su clamor fue: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mire, por lo menos aquí en Mateo, él no menciona a Jesús por ningún lado. Él dice, Señor, hijo de David. Su confianza estaba puesta en la promesa de un Redentor, mi amado hermano. Y cuando usted y yo tenemos esa confianza, es porque Dios ya ha obrado para salvación en nuestros corazones. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, porque antes usted y yo volteamos gustosamente nuestros rostros para alejarnos de la presencia del Redentor. Lamentablemente, esa es nuestra condición. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice que nosotros hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y ahí dice, mi amado hermano, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, para obedecer a la verdad, para obedecer al Evangelio. Antes de que el Señor Jesucristo fuera a la cruz y muriera por el perdón de aquellos que Él amó, la palabra nos enseña que los hombres se salvaban. No era por medio de sacrificios y sangre de machos, no. Era por medio de la fe en la promesa de un Redentor. Era por medio de la fe en la promesa de un Redentor. Y cuando ellos veían a ese Redentor, lo veían como ese Mesías anunciado que todavía no había venido. Pero usted y yo hoy, cuando necesitamos hacer lo mismo y poner fe en la promesa de un Redentor, tenemos que mirar al pasado. Tenemos que mirar a esa cruz. Porque ya el Señor Jesucristo murió en una cruz para salvación y vida eterna. Los hombres del Antiguo Testamento, los hombres que vivieron antes del inicio de la etapa de la gracia, de la etapa en la que estamos viviendo, la dispensación de la gracia. Y esa dispensación, mi amado, no comenzó en el pesebre, recuérdelo, eso lo he dicho muchas veces. Esa dispensación comenzó en la cruz. De manera que este Bartimeo todavía estaba en el Antiguo Testamento. ¿Usted sabe eso? Y él seguía con su esperanza depositada en el Redentor que había sido prometido. Gloria a Dios que ya estaba oyendo que él estaba ahí presente. Usted sabe, como el anciano que pudo cargar al bebé Jesús. ¿Y qué dijo el anciano? Ya yo me puedo morir. Ya yo me puedo morir porque este era el que yo esperaba. Y yo estoy aquí cargando. Este Bartimeo tenía su esperanza cifrada, depositada en el Redentor.
Tú que estás aquí en esta mañana, ¿en quién tienes depositada tu esperanza? Si es en el mismo Redentor, mira la cruz. Si es en el mismo Redentor, debes mirar a la cruz del Calvario. Porque ese Redentor vino para morir en una cruz y derramar su sangre por tus pecados. La gente comenzó a reprender a estos ciegos, dice la palabra de Dios, verso 31. La gente comenzó a reprenderlos para que se callasen. Mateo 20, 31. Pero ellos clamaban con más fuerza y decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia. Porque el mundo que nos rodea, mi amado hermano, siempre nos persuadirá para que no clamemos al Señor por la salvación que necesitamos. Mira a esta mujer mía, ahora di que evangélica. ¿Tú sabes lo que es eso? Mira a este marido mío, tanto que me gustaba a mí salir los fines de semana a bailar y a beber con él, y ahora mira de que se va a meter evangélico. Mira este muchacho con tanto potencial y de que pensando en las misiones evangelísticas. Usted no ha oído a nadie hablando de esa manera. Yo he oído a personas hablando así. Y eso es el mismo clamor de estas gentes que no querían que Bartimeo clamara por aquel en quien él tenía depositada su esperanza. Usted conoce la necesidad que usted tiene. Y usted sabe quién puede suplirla. Usted tiene que clamar a Cristo como Salvador y venir a los pies del Mesías. Y dice la palabra de Dios que deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Verso 33, ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Pero mire, esta es la última porción, con esto terminamos, mi amado, en esta mañana. Pero lea despacio el verso 32, por favor. Y deteniéndose Jesús, ¿qué dice allí? Los llamó. Los llamó. ¿A cuántas personas de igual manera también hemos escuchado decir: pastor o hermano, mira, fulanito, yo estoy esperando que el Señor me llame? No me presione, yo estoy esperando que el Señor me llame. Sin embargo, ¿verdad? Usted y yo vemos cuál es el proceder de tales personas, esperando que Dios les llame, pero en ningún momento se aperciben de la necesidad y la urgencia de estar presentes, oyendo atentamente la voz de aquel que puede llamarles por medio del Evangelio de Cristo. Porque solamente es por medio del Evangelio, solamente por medio de la predicación del Evangelio que usted y yo podemos ser llamados a salvación. Es la única opción, es la única manera en la que nosotros podemos ser expuestos a esa gracia que va a desprender el velo de nuestros corazones y va a permitir que la luz de Cristo resplandezca para vida eterna. Solamente la predicación del Evangelio. Solamente la atención a lo que se declara con respecto de Cristo. Y en ese mismo sentido, solamente al llamado del Señor Jesucristo que usted y yo debemos estar dispuestos, prestos a responder. Porque el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que a los que antes predestinó, a estos también llamó. ¿Usted está de acuerdo con eso? Nuestro Dios, en su sola y soberana voluntad, a los que antes amó, dice la palabra de Dios, a esos también llamó.
A los que antes amó, a los que antes conoció, a esos también predestinó. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, mi amado hermano, a esos también, dice la palabra de Dios, a esos también glorificó. Dios es el que llama a los corazones a los pies de Cristo Jesús. Por eso es tan importante esa declaración de Mateo con respecto a Jesús, amándole, llamándole y abordando la necesidad particular que este hombre tenía. Pero la verdad, mi amado hermano, es que nosotros tenemos que entender cómo es que la palabra de Dios nos revela este llamado, cuál es la cronología soberana de Dios para llamar a aquellos que desde antes Él amó. Y vaya conmigo a 2 Timoteo, por favor, para que lo veamos claramente allí. Pastor, ¿cómo usted puede demostrarme esa cronología de eventos? Vamos a buscarla. 2 Timoteo, capítulo número 1, verso 7 al verso 10. Dice la palabra de Dios allí, 2 Timoteo, capítulo 1. Porque no nos ha dado Dios, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, le decía Pablo a Timoteo, que soy preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y mire cómo dice el verso 9, por favor, ponle toda la atención que tú pudiste haber puesto un texto en esta mañana. Pónselo a este, verso 9, de 2 Timoteo 1. ¿Quién nos llamó y salvó? Dice allí. Salvó y llamó. En ese orden, mi hermano. ¿Usted lo está viendo conmigo? ¿Quién nos salvó y llamó? Gloria a Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo y no conforme a nuestras obras, mire, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo, mi hermano? Antes de los tiempos de los siglos. Mi hermano, la palabra de Dios establece claramente la cronología. Usted puede decirme, pastor, eso es un paquete completo, es un bundle, es un combo. La salvación, el conocimiento previo de Dios, la predestinación, el llamado, la justificación, la glorificación, todo eso, sí, ok. Es así. Pero por algo está en este orden, mi amado hermano. Y por algo está en el orden en que lo declara Pablo, de igual manera en Romanos capítulo 8, versos 28 al 30. Esa gloriosa cadena de gracia, ¿verdad? Donde nosotros somos objeto del amor de Dios hasta que Él nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo. Nos salvó y nos llamó, dice la palabra de Dios. En ese orden, mi hermano. El Señor Jesucristo llamó a Bartimeo y usted puede escribirlo, mi hermano. Nada acerca de la necesidad y la condición espiritual de uno que le clamaba a viva voz de la manera en que había sido profetizado acerca de él le sería ajeno al Señor Jesucristo. El Señor sabía quiénes eran estos ciegos y el Señor conocía la necesidad de ellos. El Señor llama soberanamente, pero usted y yo tenemos la responsabilidad de responder a ese llamado. ¿Sí o no? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor hoy, mi amado hermano, conoce tu necesidad. Si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, es nuestra oración que tú puedas inclinar tu corazón para que clames a Él de la misma manera. Que puedas reconocerle como Redentor, como el Salvador, el Mesías que tú y yo necesitamos para establecer una relación íntima y personal con nuestro Creador. Por eso podemos concluir en esta mañana. La palabra de Dios nos dice que tan pronto Bartimeo y su amigo fueron sanados, siguieron a Jesús.
siguieron a Jesús. Y en este punto de la historia, mi amado hermano, no importaba que esta era la última semana de vida del Señor Jesucristo. Para Bartimeo representaba el inicio de una eternidad en la gloria delante de la presencia de su Redentor. Amén. Esa es la realidad de la historia de esta porción en esta mañana, mi amado hermano. Un ciego no vidente, una discapacidad física particular de la cual usted y yo podemos inferir algunas cosas, pero definitivamente un corazón cimentado en la promesa de un Redentor. Porque de la manera en que este Bartimeo clamaba, era evidente que él confiaba en aquel hijo de David que había sido prometido. Amén. ¿Y tú? ¿En quién confías? ¿En cuál Mesías anunciado confías? If there is ever one. En tu corazón y en tu mente en el cual confiar. A lo mejor la pregunta es esa: ¿hay alguien en tu mente y en tu corazón en el cual tú depositar tu esperanza? Si no lo hay todavía, pon tus ojos en Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. Dios de los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por alentar nuestros corazones, animar nuestros corazones con estas maravillosas verdades de hombres con anhelos, esperanzas y confianzas depositadas en la promesa de un Redentor, viendo en retrospectiva o viendo hacia el futuro. La fe en un Redentor prometido es lo que salva. Y ese fue el caso de Bartimeo. Una esperanza depositada en el Hijo de David. Danos, oh Dios del cielo, esa esperanza, que podamos depositar nuestro anhelo y nuestra confianza en la persona del Redentor del mundo, aquel que fue dado, Señor, para perdón de los pecados. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo Jesús, esta es una oportunidad que la palabra de Dios nos ha brindado para que tú puedas reflexionar en tu condición espiritual. A lo mejor puedes ver con tus ojos, pero en este momento estás muy apartado y la oscuridad de la ignorancia de la persona de Cristo se cierne sobre tu corazón. O que fueras tú no vidente en esta mañana y tu corazón descansando en las promesas de Cristo Jesús. Yo preferiría ese escenario para ti, que tú fueras ciego y que tu corazón clamara por el Hijo de David, por la raíz de David, por el vástago de Isaí, por el Mesías anunciado. Tú puedes hacerlo. Clama a Cristo con tu corazón. Entrégale tu corazón a Cristo y confiésale tu ceguera espiritual, de manera que Él pueda manifestar su gracia y su misericordia sobre tu alma, pueda traerte salvación y vida eterna. Padre, te rogamos que hagas eso. Nuestro clamor es a ti, nuestro clamor es delante de los hombres. Sabemos que tú eres el que tiene que mover tu espíritu en medio nuestro para que estas cosas ocurran genuinamente. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.